¿Qué tal, amigos? Feliz lunes, este es un nuevo episodio de Lógica Masculina y como se los prometimos, esta es la parte 2 con el buen Rob. Hola Rob, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Feliz de nuevo estar aquí. Eres el primero Sí, que muchas repetimos, güey. Sí, güey. Sí, logro cumplido. No, es que sentimos que el episodio pasado lo cortamos al final muy feo. Estábamos, creo que muy metidos en las pláticas. Estábamos con un tema tras otro y la verdad es que a mí la hora se me fue volando, no sé ustedes. Sí. Entonces siento que nos quedamos con muchos cabos sueltos que nos gustaría pues aprovechar este episodio para retomar y cerrar o para platicar de otras cosas. Muy bien, pues muchas gracias, agradecido de nuevo estar acá. Gracias a ti. Y pues sí, como siempre, es un gusto verles y pues a darle, ¿no? Los temas que surjan, que vayan saliendo, pues para dar información y para invitar a la gente a que se una a esta causa, ¿no? De huevo. Pues bueno, para los que no saben, Rob se dedica a lo que explicamos en la parte 1, ya nomás. Yo pensé que le ibas a decir, ibas a decir, no, Échense la parte es terapeuta, güey, que está échense acá. la parte 1 para que nos vean más, güey. Sí, Échense la parte 1, los primeros 10, 15 minutos, y luego se regresan para acá. Sí, exacto. Nah, Rob, preséntate, güey. Sí, Algo rapidito. bueno, pues muchas gracias. Yo me dedico al tema de la terapéutica. Como mencioné en el episodio pasado, soy doctor en nueva antropología de la salud, que parte de un centro de investigaciones que se llama CIET. Y la verdad es que nos dedicamos todo al tema del buen vivir, temas de terapias, temas de meditaciones, temas de cursos, talleres, diplomados. Y pues es una gama como muy amplia porque pues la salud así lo requiere, ¿no? Sabemos que una enfermedad es siempre subjetiva, y entonces cada persona es todo un universo y hay que tener las herramientas adecuadas para que la persona pueda mejorar. Entonces, vamos ubicando como diferentes herramientas a lo largo de la terapia para que la persona pueda llegar a sanar. Sí, muy bien, entonces, súper. Sí, va por ahí un poquito. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que el episodio pasado, por ahí nos estuviste platicando sobre algunas ceremonias o algunas terapias que realizan ahí donde tú estás, que hablamos la del niño herido, hablamos la de la celebración de cumpleaños, hablamos la de la abundancia, hablamos o ibas a empezar a hablarlo del tema empezamos a hablarlo del tema de la ley de los espejos, ¿no? Sí. Y no sé si quieren que nos vamos de ahí, nos dale. aventamos por ahí. Y porque yo te tengo una pregunta muy puntual que me quedé pendiente de hacerte, pero igual ya entrando en materia te la hago. Va. Para ver tú qué opinas de esa preguntita. Ok, muy bien. Pues si quieres, hermano, tú continúa con las 3 leyes de espejo que nos contabas, güey. Ok, sí, las leyes del espejo. Si hablamos un poco de las heridas, al final en el espejo 3, el primero, recuerden, es el espejo es yo soy el otro y el otro soy yo, ¿no? Entonces cualquier cosa que suceda en la otra persona o en la situación en la cual me encuentro, tiene que ver como directamente conmigo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver como muy ejemplificado, sobre todo en temas con animales y plantas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, un perrito que vive en una casa se adecúa a la casa, y entonces al perrito le termina dando una situación o un síntoma muy similar a lo que las personas en su entorno padecen, por así decirlo, ¿no? Incluso el aspecto físico, todo se empiezan a aparecer. Lo mismo con las plantas, ¿no? Las plantas, por ejemplo, tú la pones en algún lugar o se enferma, ¿no? De alguna situación. Entonces, esa es la primera ley del espejo, yo soy el otro, ¿no? Y se ve ejemplificado sobre todo en los animales porque no tienen como nosotros, que es un tema del juicio, de la conciencia y saber hasta dónde, qué es mío y qué es del otro, ¿no? Entonces, la segunda ley del espejo te dice, son tus juicios, ¿no? Aquello que juzgas se te va a venir a ver reflejado, ¿no? Entonces, si yo me coloco en una polaridad, por así decirlo, de ser una persona muy alegre, seguramente va a venir a mí una contraparte que es una persona muy triste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando, ahorita estábamos platicando un poco del tema del ejercicio, de correr y así. Cuando yo me clavo un poquito en el tema del ejercicio, y me ha pasado mucho, llegan a... puro gordo. Sí, güey, sí. No es por nada, pero apenas iba a decir eso, ¿no?
O sea, me clavo así demasiado en no, sí, el ejercicio es muy bueno para la salud, es así, es asá, todos deberían de hacer ejercicio así. Y justo llegan personas con obesidad, temas de diabetes, así a terapia, ¿no? Como para que yo reconozca el juicio tan enorme que yo tengo como para el otro y en contraparte para lo que yo hago, ¿no? Entonces es como tener un alto estigma en lo que yo hago. Por lo tanto, la vida intenta como equilibrarte a través de romper el juicio hacia las otras personas, ¿no? Sí. Eso me pasa muchísimo. Supongo que en muchos ejemplos, ¿no? Así igual del estilo que es todo lo opuesto a lo que estás haciendo, ¿no? Sí, y generalmente ahí también se encuentran las parejas, ¿no? Uh-huh. Y esto es porque, por ejemplo, yo como masculino, o como persona, como varón, por así decirlo, necesita integrar una polaridad siempre. Entonces nos vamos encontrando con personas o relaciones como interpersonales que tienen como la personalidad opuesta a la mía, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo integre aquella parte de la otra persona en mí. O sea, por ejemplo, ¿no? Soy una persona tal vez un poco amargada, que casi no sale, un poco más seria, que se la pase... que se la pase estudiando, leyendo, generalmente te encuentras o nos encontramos con otras personas que son lo opuesto en nuestra personalidad, personas más, tal vez, desmadrosas, divertidas, que el ámbito social lo tienen como muy bien construido, etcétera. Entonces, eso es como la segunda ley del espejo, ¿no? Aquella parte que tú juzgas, generalmente va a venir, ¿no? Y muchas veces nos vemos atraídos, incluso esta parte del enamoramiento tiene que ver con eso. O sea, nos enamoramos de aquellas cualidades que vemos reflejadas en la otra persona, no sabiendo que tiene muchas otras cosas que enseñarme, ¿no? Entonces, uh-huh. Si yo no integro aquellas cosas que yo veo reflejadas en la otra persona, seguramente eso me va a desenamorar tarde o temprano. Por ejemplo, ¿no? Me enamoré de una persona que es súper divertida, ¿no? Es súper alegre, me encanta su buena onda y así. Si yo no integro eso en mí, a los años, a los meses o el tiempo que tenga que durar... Acabar hartando de que ya me tienes hasta la madre. Exacto, sí, va a ser así como... Es que sales un chorro, deberías de quedarte más en casa, es que no me gusta cómo eres así, es que bailas demasiado, o como cosas así, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces... Si yo no lo integro, y creo que es la enseñanza del segundo espejo, que es integrar a la otra polaridad. ¿Y cómo la integras? Si no es más que viviendo la propia experiencia, ¿no? De tal vez ser un poquito más divertido, tal vez salir un poquito más con tus compas, tal vez como tener una vida social más activa. Ya. Porque yo he estado en la otra polaridad. Claro. ¿Sí? Oye, ¿y qué pasa? A ver, yo me voy a reflejar un poquito. Dale. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas parejas que son muy, muy iguales? Muy, muy iguales. Ajá. ¿A qué te refieres? Ponme o sea, por ejemplo, que son igual, ser muy extrovertidos los dos. Ya, que los dos son muy fiesteros, que los dos son muy desmadrosos, que los dos son, o sea, que justo son muy iguales en todas sus actividades, en todo lo que hacen. No duran más de 10 años. Ya más de 10. Porque fíjate que te voy a decir por qué. Porque justo ya en alguna ocasión había leído sobre eso de la ley de los espejos. Y se me hace algo muy interesante porque creo que genuinamente a todas las personas nos han pasado situaciones en las que cachas eso en tu vida, que dices, ay, güey, cómo yo empiezo a traer un chorro de gente que a lo mejor es lo que yo critico, es lo que me empieza a llegar, o lo opuesto, ¿no? O sea, siempre son como los polos bien opuestos, ¿no? Y yo, por ejemplo, también lo he percibido en mis parejas, ¿no? De que tenía parejas siempre que fueron muy diferentes a mí, pero también he tenido parejas que son muy iguales a mí, súper, súper iguales a mí. ¿Tú eso cómo cómo lo ves eso? ¿Cómo lo explicarías? Es que en el fondo, o sea, por ejemplo, una persona obesa y una persona delgada, uh-huh. ¿no? ¿Cuál sería la parte media? Pues que están... ¿Cuál sería, qué es lo que los une? Pues el peso, ¿no, güey? El peso, ajá, el peso y la salud, okay, ¿sí? Okay. Entonces, de una sola cosa se divide en dos partes, uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que mencionas, muchas veces, pues sí, son muy iguales, pero son aspectos que tal vez yo no reconozco de mí. Okay, ¿sí? Okay, va. Ejemplo, ¿no? Una vez me fui a Chihuahua, a dar unas terapias. No voy a contar toda la historia porque... Bueno, sí, la voy a contar. Sí, ¿no? Es que dale. Está muy, muy cabrón, ¿no? Porque yo llego
ojalá y no vean este podcast. Son las únicas personas que ojalá y no la vean. Voy a llegar al día siguiente. Oye, cabrón, ¿cómo estás contando mi historia? No, llegué y llegaron 2 chicas, ¿no? Por mí a la central. Esa vez me había ido en autobús por temas de economía, porque salía muy caro ya el vuelo de un día a otro. Llego yo con estas 2 chicas y estas 2 chicas me empezaron a cuestionar o hacer unas preguntas que, o sea, a mí la verdad se me hacían como un poco bobas, por así decirlo, Okay. ¿no? Y así, ay, ¿por qué me toca esto? Chihuahua. ¿No? Ajá. Y así, y entonces era una pinche camionetota así mamalona, de esas que tiene como mamaván de hasta 3 filas, ¿no? Ajá. Entonces yo venía, pues, bien, ahí. Las chicas eran chicas muy guapas, pero también estaban un poco producidas, la verdad. Ok. O sea, ¿Y muy tantito por fresas, aquí. o qué? Sí, eran como muy fresas, muy niñas y como yo las consideraba muy huecas, ¿no? Ok. Pa- Muy banales, muy super, muy superficiales, ¿no? Entonces yo llego ahí, llegamos a un restaurante y las chicas así como, no sé qué, y así, ¿no? Y entonces, al momento de pagar, no pagaron, yo tuve que pagar, ¿no? Yo era el invitado y tuve que pagar, ¿no? ¿Qué? Sí, y aparte No mames. era un restaurante así como medio mamón y así, ¿no? Y yo, puta madre, Chingado, así. hubiéramos ido a los tacos de aquí de la esquina y ya. Así, ya. a huevo. ¿Cuántos Sí. pesos? Sí, porque tú esperabas que dices, güey, soy el invitado, pues me van a pagar. Son ¿no? muchos Claro. pesos, ¿verdad? Entonces, así queda, ¿no? Nos fuimos a la casa de una de las chicas. Y la verdad era una pinche casota, era un como fraccionamiento así como tipo de narcos, ¿no? Así, pinches casotas así mamalonas, yo así, ¿qué vergas estoy haciendo aquí, no? Y tú no mames, Rancho Izaguirre 2, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya llego. ¿Por qué hay tanto zapato tirado? Ay, no. Entonces ya llego yo, le doy terapia a una de las chicas, y así queda, ¿no? Llega otra chica por mí en la tarde, le di ya algunas terapias ahí con ellas, pero yo no me iba a quedar ahí, yo no iba directamente con ellas, yo iba a Ciudad Cuauhtémoc, que está como a 1 hora de Chihuahua. Y yo me sé esta anécdota, güey. ¿Sí? ¿Sí te lo sabes? Ok. También me la contaste. Sí. Ajá, entonces yo llego con esta chica y llega una chica por mí, ¿no? Esta Geo, ¿no? Y íbamos como cotorreando mucho. Y decía, no mames, es que Geo está bien guapa, es como súper valiente en esto, es así, así, ¿no? Y así queda, ¿no? Pero nunca lo dije, o sea, nunca lo dije. Pasa un tiempo, en la noche, me quedé en casa de Geo, tiene sus 2 hijas, etcétera. Y al día siguiente tenemos un curso. Ya, terminamos el curso. Yo llegué a... Llegamos como a un barecito, porque a Geo le encantaba pistear. Llegó otro amigo de ella, ¿no? Entonces llega el barman y el barman empezó a criticar así un montón de cosas, ¿no? No, estas pinches personas huecas, que son bien fresas, que son bien así, pinches viejas, no sé qué. Y yo me quedé así, síguele, ¿no? Como de, Sí. esto me interesa, ¿no? Y Sí, yo no, secundo esa. Sí. Y entonces, Propina ya tiene. Sí, propina ya tiene. Y entonces ya así queda. Y me empieza a decir, empieza como a hablar en general. Y dice, no, sí, por ejemplo, esos pinches güeyes también que ahora se dedican a dar terapias y seres de luz y la mamada. Adiós, Ya, Adiós, sí, propina. menos 10. Y el güey me empezó como que me empezó a llamar la atención y le dice, es que yo soy satanista, ¿no? Dice, yo creo en Satán y Satán es mi fiel y no sé qué. Y yo, ya sé por dónde va el pedo. Y ya, así queda. Y entonces atrás pasa un señor, ¿no? Y se coloca al lado de Geo, ¿no? El Geo estaba aquí y estaba Franco acá de este lado. Y el señor anda pedísimo y empieza como a tirarle la onda a Geo. No, tú estás bien guapa y no sé qué y así. Te vi la semana pasada aquí, te voy a invitar, no sé, más empezó como a invitar chelas, así, y Geo así de, no, señor, no sé qué. Lo ignoraba y entonces voltea conmigo y me dice, yo te conozco, ¿no? Y yo, de la semana pasada, ¿verdad? Y me dice, hazte pendejo. Y yo, ¿qué pedo? Sí, yo sí, ¿de qué pedo con este don? ¿No? Y entonces así queda. El don como que se va, como que se desafana. Y ya,
así queda. Pasé como una semana ya, para no hacer el cuento largo. Y dentro de mí yo decía, siento como una sensación muy extraña en mí, ¿no? Como que me siento como muy atraído, como por toda la situación que vivimos. Me siento como muy atraído por Geo, ¿no? Yo decía, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta necesidad tal vez de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Etcétera, ¿no? Y así queda. Entonces, en esa temporada yo estaba como, no peleado, pero estaba un poco molesto con un amigo, porque nos había como abandonado, yo así lo sentía, como de un proyecto que teníamos, y él empezó a hacer lo suyo, y mi amigo se llama Lobo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el señor, por ejemplo, se llamaba Jorge, ¿no? El señor que llegó a la peda, ¿no? Sí. Y ella se llamaba Georgina, que es la parte femenina de Jorge, ¿sí? Y entonces yo decía, a ver, ¿qué pedo? Empecé a ver como las similitudes, a ver, ¿qué proyecto yo en Geo, ¿no? Pues que es una mamá súper chida, que a pesar de que que trabaja como todo el tema de la espiritualidad, porque di curso con ella, pues tiene chance de irse de peda, tiene chance de salir con sus amigas, así, así. No tiene pedo con que le cuiden a sus hijas, es mamá soltera, es viuda y así. Entonces yo empecé a ver todas las cualidades de Geo, ¿no? Yo decía, a ver, ¿por qué siento atracción hacia este tipo de cualidades, ¿no? Y entonces recordé esta parte de Lobo, ¿no? Y entonces yo describí a Lobo y yo proyecté en Lobo las mismas cualidades que veía en Georgina, ¿sí? Entonces yo decía, a ver, entonces estas cosas son las que yo tengo que reconocer en mí, ¿sí? Yo tengo que reconocer este aspecto. ¿Por qué? Porque en la parte sombría soy bien pinche criticón, soy bien pinche juzgón, soy bien pinche fantasioso, que el chavo, el satanista, vino a reflejarme esa parte, ¿no? De cómo era yo, de cierta manera, en mi parte sombría, ¿no? En la parte sombra. Entonces, cuando empiezo a integrar como estas cualidades y virtudes en mí que yo veía en Geo, en Lobo, haz de cuenta que Geo desapareció. O sea, a los 2 o 3 días dejamos de hablar y no hablamos durante yo creo que un año, ¿no? Entonces, como que integré esa parte por la herida que traía de mi amigo, y con mi amigo la relación fue como a más, ¿no? O sea, a partir de ahí como que él retoma y empezamos a vernos un poquito más en temas de proyectos y así. Entonces yo como que no tenía bien integrada esa polaridad que yo no reconocía de mí, ¿sabes? Okay. O sea, a pesar de que a lo mejor sí tenía esas cualidades que eran muy similares, a lo mejor en este aspecto yo pensaba que no las tenía y veía o necesitaba de esas personas que estuvieran en mi vida para yo reconocerlas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando nos separamos? Pensamos que aquellas virtudes o aquellas cualidades o aquellas cosas que nosotros nos enamoramos de esa persona, no las tenemos. Entonces andamos sufriendo, ¿no? Y aquí es donde surgen el tema de los duelos, las rupturas fuertes, entramos en depresión, etcétera, porque no entendimos la lección de aquellas personas que vienen a darnos una parte de sí. Okay. ¿Sí? Entonces va por ahí un poco. Ya. Sí, me inventé toda una historia, pero... No, sí, pero digo, sí tiene mucho sentido, digo, tan famosa esa frase súper coloquial de lo que te choca te checa, que es va muy de la mano, ¿no? Es el reconocer. Aquí tal vez es al revés, ¿no? En esta frase, pero sí es cierto, o sea, muchas veces en las personas que nos rodean, tanto percibimos lo que nos falta, como a lo mejor algo que tenemos tan dentro de nosotros, tan arraigado, tan profundamente escondido que nos molesta de enfrente, ¿no? Claro. Y por ejemplo con estas chicas que fue como esta proyección de que personas huecas o cosas así, a lo mejor yo necesitaba ser un poquito más ignorante en algunos aspectos para abrirme a aprender más. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, o incluso hasta cuidar mi parte física, ponerme un poquito más de crema, loción o algo así, no andar tan hippie, ¿sabes? O sea... también va por ahí, o sea, juzgo aquello, si me choca, es porque seguramente me choca que ellas se cuiden al exceso. Ok. ¿Sí? O sea, el espejo me lo hace ver ahí tal cual. Sí, claro. ¿No?
Sí. Yo como que conforme más crezco sí lo uso mucho eso como una regla de convivencia social. O sea, ya me regaño yo mucho antes de que voy a decir algo. Por ejemplo, no sé, algo y veo que alguien dice una pendejada, ¿no? O alguien me está molestando con algo que ni siquiera me está afectando directamente a mí, pero por algo me molesta y digo, ya voy a emitir mi juicio aquí frente a la mesa. Y digo, güey, pues yo siempre he sido una persona que luego no se queda callada. Y ahora ya conforme he ido creciendo, las injusticias. como ya he ido creciendo, güey, me he aprendido mucho a decir, güey, pues ¿para qué? Si no va a aportar nada o así, pues ya nada más me lo guardo para mí. O yo mismo me terapeo, me regaño, ¿no? Que digo, este güey me está haciendo esto y me molesta porque yo soy así también. Pero soy así en estas situaciones. Y entonces ya te empiezas, o sea, yo ya me empiezo así como a terapiar solita de aquí me estoy mamando. O sea, no, mejor no digas nada, ¿no? Sí. O también había escuchado una vez que no digas nada si no tienes nada bueno que decir o algo así. Claro. Que también yo no creo mucho en eso, porque creo que también a veces es importante hablar, ¿no? Hablar, expresarlo, verbalizarlo. Pero es interesante cómo empezamos a darnos cuenta de las personas que nos rodean de esa manera, ¿no? Con nuestros propios juicios. Sí, y yo creo que ahí está como la respuesta a muchos problemas que tenemos en relaciones, uh-huh, o en nuestras relaciones, porque ¿por qué me atraen más este tipo de personas que estas otras, ¿no? Y justo tal vez los enemigos, que son la parte opuesta, o las personas que no nos caen bien, yo creo que aprenderíamos muchísimo más, ¿no? Sí. De las personas que generalmente con las cuales convivimos. Estás a un paso de que tu enemigo se haga tu amigo, porque sí, pues el odio es amor, ¿no? Claro. O sea, el otro día leí eso, no sé ustedes qué piensen, pero es que es el mismo sentimiento, o sea, tal cual el odio y el amor nada más. Es como si le echaras una pizquita más de sal o de azúcar, ¿no? Claro, sí. Pero el sentimiento es muy parecido, o sea, en cómo lo sentimos. Sí, es parte de integrar la sombra, güey, yo creo. O sea, porque por decir, si lo llevas a lo que decías de lo que te choca, te checa, güey, pues regularmente la persona que te cae mal, güey, pueden ser cosas que hay en ti, güey, que tú decides ocultarlas, güey, que eres inconsciente de. Yo por decir, yo me acuerdo de un brother de la Loma que me caía gordísimo, güey, y nunca me había hecho nada, güey, ni le había hablado. Te cagaba la madre de nomás lo veía y decía, ahí viene este pendejo. O sea, y era un güey así súper arrogante, mamón, güey. Y yo dije, pues, probablemente yo soy así, güey. Y lo tapo tratando de ser buen pedo, güey. Sí. Pero luego me hacen enojar, güey, y sale ese cabrón. Y digo, bueno, pues soy ese güey. Sí. Pero eso es lo chido, ¿no? Como ir reconociendo ese tipo de cosas. Porque ahí es donde está el crecimiento, ¿no? Personal, de evaluar ese tipo de cosas. Sí. Porque pues nadie es perita en dulce, todos tenemos nuestras cosas. No, si te contara, no. No, sí, y algo que mencionan, que a lo mejor me gustaría también tocar un poco, es el tema de las emociones, ¿no? O sea, hablaste como del odio y el amor, ¿no? Por ejemplo, en un curso de milagros, que es como un libro muy bueno, solamente existen dos emociones, el miedo y el amor, ¿no? El miedo forma parte de esta existencia material, ¿no? Y el amor forma parte como de la experiencia espiritual. Entonces, el miedo es muy necesario en el mundo físico material, ¿no? Pensamos que el tener miedo es algo malo muchas veces, ¿no? Ajá. Pero en realidad es un mecanismo de supervivencia que necesitas para sobrevivir en el entorno en el que estás. El miedo te ayuda a adaptarte. Sí, tu cuerpo genera un chingo de cambios fisiológicos para poder reaccionar ante una situación de a lo mejor de alto estrés. De peligro, ¿no? O de peligro, exactamente. Ajá, exacto. Entonces reacciona de tal manera. Y es lo mismo, o es la misma emoción a contraparte en el mundo espiritual, que es el amor, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando uno alcanza ciertos grados como de este estado del ser, que es el amor, conecta muchísimo más fácil con los demás, conexiones divinas, etcétera. Entonces, el miedo y el odio son dos emociones como muy necesarias. Ejemplo, ¿no? En la adolescencia, generalmente es necesario, de cierta manera, odiar a nuestros padres. Es necesario, okay, ¿sí? Porque haces una ruptura, tanto energética, tanto emocional. Porque son rucos y no entienden nada. Exacto. Entonces, el odio es necesario para yo saber
diferenciar entre lo que yo quiero construir como en mi individualidad, tanto lo que no quiero y rechazo de mis padres, ¿no? Sí, es como cuando se va separando la imagen del hijo, del niño al hombre, ¿no? Se va separando de mis papás. Yo ya me tomo lo que me sirve y lo que no, yo empiezo a crear mi propia figura, ¿no? Exacto, entonces el odio muchas veces se ve mal visto, ¿no? ¿Cómo vas a odiar a tus papás? Pues sí, en la adolescencia, como carecemos de ese carácter, necesitamos para diferenciar entre las creencias, dogmas, emociones de mis padres, lealtades, etcétera, para saber quién soy. Si no, ¿cómo voy a saber quién soy y qué quiero construir en mi madurez, ¿no? Claro. Entonces, creo que el odio está muy mal estigmatizado, pero es una fase necesaria, ¿no? Para hacer una ruptura, sobre todo con alguien que necesitas alejarte, por peligro inclusive, ¿no? Sí. Entonces, el problema es, por ejemplo, hablando de buenas personas, hay personas muy buenas. No te creas. No, hay personas muy buenas que no se atreven a odiar, ¿no? Okay. Pero a la larga se les genera un cáncer. Sí o sí, No. ¿no? Porque no tienen la capacidad de expresar su agresividad, su odio, su resentimiento a las personas. Entonces, por lo tanto, eso implosiona. Ujú. ¿Sí? No, pues ya voy a empezar a mandar a todos a chingar a su madre. Huevo. Sí, es lo que necesitamos. Entonces, el odio es necesario expresarlo y darle como ese movimiento energético, porque pues al final es energía dentro de nosotros que hace todo esto cambio fisiológico para poder yo hacer algo, ¿no? Entonces, si yo lo suprimo, si yo lo reprimo, eso va hacia adentro, ¿no? Hay un señor que se llama David R. Hawkins, que hay un libro que se llama Dejar ir, mencionan mecanismos mentales que utilizamos para, ¿cómo se dice? Como para abordar el tema de los sentimientos, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la supresión y represión. Por ejemplo, ¿no? Yo imagínense, acabo de tener una ruptura y necesito suprimir tal vez mi tristeza, mi coraje, mi enojo para poder ir a trabajar. Porque no voy a poder estar llorando ahí nada más de la nada en mi trabajo. Entonces, no se puede, ¿no? Entonces, Te van a correr. Tu casa, qué chingados. Exacto. Entonces, la suprimimos y todavía, la reprimimos y la suprimimos. O sea, es decir, la hacemos pequeña y no le damos la importancia adecuada, ¿no? Ese es como el primer mecanismo de gestión. El segundo vendría a ser la expresión. Generalmente, tú vas al psicólogo, tú vas a cualquier tipo de terapia o psicoterapia y te dicen, es que necesitas expresar un poquito más tus sentimientos, ¿no? Y sí, como gestión está bien. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en mi caso, que falleció mi papá hace 6 años, 5 años? ¿Qué pasaría si yo todos los días estuviera hablando de mi padre? ¿No? La emoción vuelve a surgir. Claro. Entonces pensamos que estamos soltando la emoción, pero en realidad lo que estamos haciendo es volver a sentir la emoción que hace que yo conecte de nuevo con mi papá, ¿no? Entonces, de cierta manera no es tan ecológico estar exprese. ¿Por qué? Porque en el fondo solamente denota mi tristeza, mi incapacidad de soltar a mi padre, etcétera, ¿no? Como gestión se puede, ¿no? Pero ya llega un momento en el que necesitamos no hablarlo, no expresarlo, no claro. Estar hable, ¿no? Y el tercer mecanismo es el escape. El escape es uno de los más fuertes porque conlleva muchas adicciones, ¿no? O sea, todo el tema de las adicciones, inclusive puede ser cigarro, puede ser alcohol, puede ser incluso redes sociales, o incluso hasta el ejercicio mismo, ¿no? Puede ser un escape a yo no sentir ciertas emociones, porque el ejercicio pues me levanta y me da endorfinas y me da como ciertos neurotransmisores que me hacen sentir bien. Entonces escapo constantemente de aquella emoción que traigo suprimida, ¿sí? Y como el mecanismo más ecológico que él plantea es el hecho de sentirlo, o sea, no esconder la emoción, sentirlo hasta que el globo se desinfle. Okay. Y después soltar la experiencia. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces personas no logran conseguir trabajo después de que los corren del trabajo. Uh-huh. Y esto es porque no dejan ir todas las emociones que el otro trabajo
y les generó, inclusive positivas, Ok. ¿no? Por ejemplo, de las emociones básicas que son el miedo, la tristeza, la ira, el asco y la alegría, ¿sí? Todos queremos ser alegres, ¿no? Pero la alegría, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué creen ustedes que sirve? Para Para apreciar sentirse los pleno, momentos, ¿no? Biológicamente, ¿para qué sirve? Porque Para eso es ya a ser- nivel conciencia, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos ayuda a sobrevivir, sí o sí, Sí. ¿no? La ira, Para irar. Descargar. Para irar. para ir a... Ira. Mi chiste de tío, perdón. Chavos, ya saben que me meto mi chiste de tío. Bueno, esto fue todo por hoy. Perdón. Ya no me voy a contar tanto con mis tíos porque me están pegando los chistes. Entonces, la ira sirve para poner límites, Ok. ¿no? O sea, es necesario, es como la pelea, ¿no? Te da la fuerza para poner límites en tu vida, ¿no? El asco para rechazar algo Algo que no te esté haciendo. que no te está haciendo bien. Entonces, hay personas que incluso se les acerca a alguien y les da asco a esa persona. Es que, no sé, pero me da asco. ¿Por qué? Porque mi sistema, Huele a culo. rechaza ese tipo de conductas tal vez que la persona tiene. O sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? La tristeza sirve para ir hacia adentro, para ver qué estoy haciendo mal, por así decirlo, y poderlo como replantear y mejorar. Sí. Pero la alegría, biológicamente, ¿para qué sirve? No, es como para sentirse pleno, sí, para sentirse pues, como en paz. No. No, pues repréndeme, profe. No. Por ejemplo, los niños segregan una hormona que es hormona de estrés que se llama oxitocina, ¿no? Ujú. Tú te le acercas a un niño y toda la oxitocina se te pega, ¿no? ¿Y qué hace la oxitocina? Ay, qué bonito bebé, ¿no? Ay, qué bonito. Y tú lo cargas, así. Así el niño esté fellito, parece a alguien, porque pues la verdad No, es que niños cuando... feos yo no cargo. Está bien tan simpático. Ay, está bien curioso. Tu hijo me cayó súper bien, pero tiene 2 meses. Es simpático. Entonces los niños segregan esto como modo de supervivencia, ¿no? Ujú. Que es lo que nosotros segregamos cuando estamos enamorados, ¿no? Cuando amamos el mundo, ¿no? ¿Qué Entonces, agregamos cuando estamos enamorados? oxitocina. Ah, No excitación. te agregamos muchas cosas cuando estamos enamorados. Dice que le llora el ojo, dice. No. Entonces la alegría nos sirve para conectar con los otros socialmente. Entonces, por ejemplo, Como eso de la sonrisa, ¿no? De que si te le sonríes a alguien, a huevo te va a regresar la sonrisa. Sí. Pero es algo muy natural, ¿no? Del ser humano. ajá, pero por ejemplo, somos seres sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me diste este vaso de agua, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo te caigo mal? A lo mejor le escupes a mi vaso de agua, Ok. ¿sí? Entonces, espero que no. Espero que ¿qué no. pasó? Entonces yo necesito como de este vasito de agua para nutrirme, ¿sí? Y tú me lo das, tú me lo entregas porque tienes agua aquí en la casa, ¿no? Entonces, imagínense como en un entorno de supervivencia. Yo a lo mejor no tengo la fuerza que tú tienes, ¿sí? Entonces, para que tú me ayudes, yo necesito primero caerte bien. Si no, no lo vas a hacer, Ujú. ¿sí? O necesitas algo que yo tengo. La alegría sirve para eso, para que la otra persona pueda apoyarme en momentos críticos, Ok. ¿sí? Entonces, las emociones, pues al final son biológicas, Ujú. que después se convierten en sentimientos, como el odio, el resentimiento, la melancolía, etcétera. Y después vienen los pensamientos, ¿no? Ok. Entonces, la emoción es el impacto biológico, el sentimiento vendrían a ser nuestras creencias sobre lo que estoy sintiendo, y al final llegan los pensamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene como muchas cosas en la cabeza, no sabe por qué está pensando lo que está pensando, ¿sí? Pero es porque no está sintiendo las sensaciones que tiene, ¿sí? Ok. Entonces, cuando yo voy a lo primordial, que son las emociones, se descargan un montón de pensamientos, porque una sola emoción tiene miles de sentimientos.
Y un solo sentimiento tiene miles de pensamientos. Entonces tengo que ir a lo arcaico, tengo que ir a lo biológico, observarlo, sentirlo, dejarlo ir, reconocerlo primero, para que toda esa sarta de cosas que tenemos muchas veces en la cabeza, se logren ir, ¿no? Y vivir un poquito más en paz, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es un tema como muy fundamental que me gustó como expresar. Okay. Súper bien. O sea, por decir, si llega contigo alguien a terapia que siente mucha tristeza, güey. O sea, pues ya sabes que lo más arcaico es el sentimiento, ¿no? O sea, es la tristeza. ¿Cómo lo subes, güey? ¿Cómo? O sea, ¿cómo haces que se le quita la tristeza? Ok. Primero es reconocer para qué la tristeza está ahí, ¿sí? O sea, si no reconocemos el para qué, creo que hay hay algo que se llama intención positiva, ¿no? La intención positiva habla de que todo el tiempo hacemos las cosas con una intención. ¿Sí? Por mucho que uno grite o pelee. Sí, cualquier cosa tiene una intención de trasfondo. Una intención de trasfondo. Entonces, por ejemplo, el llanto o la tristeza tiene un para qué también, ¿sí? En mi vida. Porque eso que veo me genera tristeza, ¿sí? Hay emociones, que es la emoción primaria y la emoción secundaria, que eso ya es como más tema psicológico, pero la emoción primaria, perdón, la emoción secundaria es la que yo muestro socialmente, ¿no? Y la emoción primaria es la que realmente estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, muchas veces las máscaras que hablamos la sesión pasada, estas máscaras no me permiten expresar realmente la emoción primaria. Entonces, por ejemplo, si viví en un entorno triste, ¿sí? Y expresar la tristeza está bien, seguramente necesitamos primero observar de dónde viene esa educación, de dónde viene la capacidad de expresar constantemente la tristeza, porque en el fondo tal vez puede ser que la persona esté muy encabronada y muy enojada y no sabe cómo canalizarlo sino a través de la tristeza. Okay. ¿Sí? Entonces, pues ahí sí tendríamos que ir a checar primero qué es lo que está pasando, cuál es la escena de estrés, cuál es la situación que le provoca la tristeza, y ahí a partir de ahí ver qué está proyectando la persona en la situación, para ella qué significó, etcétera, y entonces ir al sentimiento o ir a la emoción para poderla como liberar un poco. Okay. ¿Sí? Oye, qué chido que tocas esta parte, güey, porque, o sea, justo, pues mi TDA, güey, ya sabes. Me fui directito a las emociones transgeneracionales, güey. O sea, por decir un brother que siente tristeza, una chava que siente tristeza, güey, pero que esa emoción no es suya y viene de su familia. Obviamente, pues, viene, como tú dices, a lo mejor de un lugar donde hubo mucha tristeza, güey. Pero, o sea, ¿cómo llegas a tratar, por decir, con tus pacientes, estas emociones transgeneracionales? O sea, porque a lo mejor, digo, obviamente, hace poco escuché esta teoría de que cuando tu abuela está embarazada, están los óvulos de mamá y de hijo, o sea, de las 3 generaciones. Uh-huh. Sí, porque la abuela cuando está embarazada, tiene a la niña, ¿no? Y la niña tiene ya sus óvulos. Uh-huh. Entonces tú estás... Sí, adentro, estás ahí adentro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo abordas esto? Porque ya ves que dicen de que si tú sanas a otras 7 generaciones atrás. O 5, no me acuerdo cuántas eran. O bueno, no sé si tú digas, esas son mamás. No. Dependiendo cuánto le paguen al terapeuta, es cuántas. ¿Cuántas generaciones hay que trabajar? ¿Cuántas generaciones quieres que te trabaje, mijo? Porque... De cajón son 7. Sí, fíjate que esto es como muy interesante porque venimos con una información, ¿no? O sea, la carga genética y epigenética al momento de que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, la estamos absorbiendo todo. Entonces no venimos con una... No venimos limpios. No venimos con una cinta en blanco, ¿sí? O sea, no venimos limpios. Entonces, ¿qué va pasando? Dependiendo de mi entorno, mis genes se activan y entonces empiezo a sentir, a hablar, expresar esas cargas genéticas, ¿no? Entonces, el punto es, ¿para qué tengo esa carga genética? ¿No? O sea, ¿para qué se me presenta una emoción en mí que a lo mejor en mis hermanos no está y que mi abuelo, mi bisabuelo traían, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para trascender la información,
¿sí? O sea, es decir, a ti te tocó esta emoción que seguramente no es tuya, pero que se volvió tuya a lo largo del tiempo, es justo para poderla trascender, ¿sí? O sea, vámonos con un ejemplo, ¿no? Que a esos hay un señor que es, no recuerdo, creo que se llama Rupert Sheldrake, que habla de un experimento en donde ponen a monos en pues como una celda muy grande y ponían bananas en la parte de arriba como colgadas y ponían escaleras para que los monos llegaran y agarraran el plátano, ¿no? Entonces suben los monos, comen los primeros plátanos, después vuelven a subir y les avientan aspersores de agua, ¿sí? Entonces a los monos no les agradaba el agua, entonces a la otra ellos asociaron subirse con los aspersores, entonces dejaron de subirse, ¿sí? Después, en la siguiente generación quería subir por los plátanos, pero estos monos que sintieron el dolor ya no dejaron, ¿sí? Claro. A los monos subirse porque les generaba dolor a todos, ¿no? Y entonces ya la siguiente generación ya ni subía. ya ni siquiera se acercaban a la escalera, ¿sí? Entonces siempre va a haber esta mentada llamada oveja negra que venga a detonar el dolor, ¿sí? Que venga como a detonar, no sé, que un changuito se suba al aspersor y agarre los plátanos a pesar del dolor, ¿sí? Entonces, lo que nos toca, no nos toca al azar, nos toca para superar la situación que tal vez mis abuelos, mis bisabuelos no lograron trascender, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vengo de un padre alcohólico. Yo en cierto momento pude caer en temas de adicción, pero se logra trascender, ¿sí? Entonces como que rompes un poquito el patrón de la carga generacional de una familia que es sumamente alcohólica, ¿sí? Entonces, pero se te tiene que presentar, pues, ¿no? Okay. Entonces va por ahí un poquito. Ok. Muy interesante. Oye, Rob, ¿y tú por qué crees? Bueno, aquí ya va mi pregunta que me quería aventar desde la vez pasada. Este tipo de terapias, digo, yo no sé si es porque estoy ya más metido en ese tipo de cosas, porque también ya he hecho varias ceremonias así, y es lo normal del ser humano, que empiezas a notar más este tipo de cosas cuando ya estás dentro de, ¿no? Pero sí creo que por las redes sociales, sí creo que por la conectividad, sí creo que por nuestra generación, como que se ha acercado muchísimo más a este tipo de terapias, a diferencia de las terapias tradicionales. ¿Tú por qué crees? Y eso que sea de tu, ahora sí que una opinión muy personal. ¿Tú por qué crees que en la actualidad los jóvenes buscamos más acercarnos más a este tipo de terapias que a las terapias tradicionales? Porque creo que, bueno, perdón, voy a complementar algo. Porque he palpado o he percibido que, igual obviamente pues mi mundo es muy pequeño, ¿no? Comparado con todo el mundo, pero con la gente que ha platicado, he dado con muchos, al final la conclusión de que como que no les convence a lo mejor tanto los métodos tradicionales y se están yendo por otro tipo de terapias que pues los han hecho que justo resuelvan esos problemas que tienen a comparación de la terapia tradicional. O sea, el boom de la terapia holística, ¿no? Por así llamarla. Ajá, de todo este tipo de Sí. ceremonias, a diferencia de ir con un psicólogo a una terapia normal. Ok. Pues ahí sí, yo diría que es un tema de conciencia, como un tema de conciencia colectiva. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía como mucho miedo, y por eso es lo que yo creo, ¿no? Porque no puedo expresar algo que no he vivido. Sí, claro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el doctor me dijo, ya no vas a poder hacer ejercicio. O sea, no vas a poder hacer ejercicio porque te lesionaste la rodilla, te vamos a tener que operar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, primero tuve una intervención en los meniscos, ¿sí? Y después me iban a intervenir el ligamento cruzado anterior. Entonces, para mí, el hecho como de que me operaran y que no volviera como al tema del ejercicio causó un shock, porque para mí el tema del food era muy, muy bueno, ¿no? Entonces, yo me acerco. Sí, eres muy bueno, güey.
Sí, era Sí. muy buenísimo. Ay, El 10. Sí. Eres el que resolvía ahí los partidos. Sí, y más que nada porque practicaba mucho. La verdad es que yo me refugiaba como mucho en el fútbol por los conflictos interfamiliares que teníamos en su momento. Entonces, mi balón era mi mejor amigo prácticamente, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer acrobacias, veía los videos de Ronaldinho, de esto, del otro, y entonces ahí yo le metí ahí como la práctica, ¿no? Qué chido. Entonces, por eso es que cuando llega el tema de la operación fue como, ¡ah! No, qué pedo, ¿no? ¿Cómo que el doctor me está diciendo esto? Sí. Y entonces creo yo que la ciencia como ortodoxa, la medicina tradicional, las terapias como psicológicas más tradicionales, creo que muchas veces está muy cerrado, ¿sí? Entonces, hay personas que dicen, no se casan con el diagnóstico, que fue mi caso, y intentan como otro tipo de alternativas, que en su momento, pues, hace 12 años, no estaba todo este boom. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo a buscar otras opciones y eso hace que realmente me meta de lleno a este tipo de espiritualidad. Entonces, creo que eso entre lo rígido de la ciencia y entre la flexibilidad un poco del tema de las prácticas holísticas, creo que eso es lo que hace que las personas se acerquen un poquito más, porque encuentran como un sentido más interno, como claro, que les llaman... Más humanitario. Sí, aparte. claro, Sí, más, es un más, poco más sí, humanitario. más que es parte de ti mismo y no que alguien te está diciendo lo que tienes que sentir con tu cuerpo, ¿no? O tienes que ver con tu cuerpo, es de, no, esto lo estoy empezando desde mí, ¿no? Desde mí mismo. Aparte, o sea, fuera de todo, güey, la terapia tradicional como el psicoanálisis es una madre que dura años, güey, para que empieces a ver resultados, güey. Pues sí. Y la neta es bien pinche aburrida. Sí, muy aburrida. Y sí, creo que muchas veces se aceleran los procesos, ¿no? Con este tipo de prácticas. Pero yo creo que, o sea, ya a manera personal, creo que el tema de la medicina tradicional, o sea, que pues no tradicional, más bien alópata, es muy buena, es muy necesaria. Te rompes un pie, necesitas al mejor neurocirujano del mundo, Claro. o el tema de la espalda, o así. Entonces, creo que es muy buena y no hay que casarse tampoco a... Ahora voy a ser espiritual completamente, ¿no? Sí, no, Porque no. me lo han dicho y así, que yo caí en ese tipo de rubro, como no empecé a no tomar medicinas y así, pero al final, pues, en el ambiente social que vivimos, estás inmerso Claro. en este sistema y pues ni modo, ¿no? Te tienes que adaptar. Y creo que muchas veces no es muy rescatable también todo lo que se ha venido haciendo en esos ámbitos, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que es todo en equilibrio, ¿no? Sí, no, y digo, aquí como siempre lo hemos mencionado en el podcast, digo, nosotros nunca nos casamos con una idea y por eso mismo es que hemos estado trayendo invitados que tengan diferentes puntos de vista sobre los temas para justo no irnos solo siempre por una sola línea. Y digo, al final creo que todos los que nos ven son los que tienen que tomar la decisión siempre de qué es lo que más conecta conmigo, qué es lo que me hace sentir mejor, ¿no? Y justo pues, de nuevo, no casarse solo con una línea, tienes que ver todo lo que hay, ¿no? Claro. Sí, al final una enfermedad es multifactorial, ¿no? Exactamente. O una situación, pues sí nos podemos casar con el tema de los espejos y así, y eso es para que la conciencia lo asimile y ver Claro. que los errores, las emociones que uno viene cargando y así, pero es más profundo, ¿no? O sea, también vienen desde cargas genéticas, epigenéticas, cuestiones históricas, transgeneracionales, cuestiones emocionales, cuestiones de creencias, o sea, hay un rubro de cosas que necesitamos atender para que una situación realmente mejore. Claro. ¿Sí? Entonces sí creo que tiene muchos factores y necesitamos como atenderlo, ¿no? Qué chido. Pero sí va por ahí un poquito. Algo que también que me resonó un poco la sesión pasada era el tema de la masculinidad. Ujú. Y hablábamos un poco del ser padre, ¿no? ¿Sí hablamos de eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? No? Sí, un poquito. Sí. Sí. Ok. Una zancochada le dimos. Una así nada más. Ajá. Una Y capeadita. sale. Una Sí. capeadita. Sí, y yo creo que, y esto
tiene que ver con temas ahí como que he traído últimamente. Yo creo que eso fue lo que me trajo un poco al podcast. Porque últimamente he tenido muchas personas que son hombres que han llegado a terapia, que es un poco raro también, porque pues, en este sentido de las emociones, pues es algo interno. Y las emociones generalmente no se tocan, ¿no? Para los hombres, o fueron como un poco reprimidas en ese sentido, ¿no? Porque nos sentamos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la masculinidad, para mí, tendríamos que reinterpretarla mucho, ¿no? Okay. Tanto Totalmente. en cuestiones cuestiones emocionales, no casarnos con la vida como las creencias de lo que es masculino, ¿no? Y hace poquito creo que escuché un podcast de David Corbera que hablaba sobre esta cuestión de la masculinidad y dice que la cerecita del pastel de la masculinidad es la paternidad, ¿no? Al final, la paternidad es un constructo social, ¿no? ¿A qué se refiere? A que en el mundo animal, en el reino animal, no existen padres, ¿sí? O sea, existen machos, ¿sí? Y van y cazan y traen comida, ¿no? En lo más arcaico, ¿no? Pero en nosotros no. En nosotros la paternidad es un constructo necesario de adaptación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir en contra de nuestra propia biología. No sé si hablábamos la vez pasada de esto. No. Nosotros necesitamos ir en contra de dos pulsos biológicos para ser padres. La primera es la agresividad, ¿sí? Como reprimirla, suprimirla un poco, y el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú embarazas a alguien, en esta etapa que creo que ahí fue donde tal vez nos fuimos por otros temas, del ser hombre al ser padre hay un paso muy grande, ¿no? Porque pues nosotros no traemos al niño aquí, ¿no? No sabemos que es nuestro, ¿no? Entonces tú te quedas con tu mujer, ¿no? Para ver si realmente es tuyo. Sí, eso sí, ¿no? sí, sí lo comento. Sí, es como una duda interna. Sí, de que te quedas para asegurarte de que ningún hombre se acostara con tu mujer. Ajá, exacto. Entonces estos dos pulsos biológicos que necesitamos como reprimir un poco es lo que me da la capacidad de entonces empezar a paternar, ¿no? Okay. Y creo que aquí es donde ocurre esta denigración hacia la masculinidad, porque nadie nos dice, ¿no? que realmente es ser padre, ¿no? Lo vas construyendo, claro, a medida conforme vas avanzando, pero aparte no tienes figuras paternas, ¿no? Porque las figuras paternas están muy, muy borradas o muy desborradas, porque o estaba trabajando, o se fue por los cigarros, o no apoya en casa, o no da dinero, o es huevón, o es alcohólico. Entonces tenemos figuras paternas como muy borradas, ¿no? Justo por estos complejos que llegamos a tener, sí, inclusive con el lado materno, ¿no? Hablamos la vez pasada de hay que cortarse un poquito el cordón umbilical para poder avanzar en nuestra vida. Creo que llega a cierta edad en donde lo tenemos que hacer sí o sí, y hay que como darle la ubicación correcta a la madre, ¿sí? De lo que es, no hacerla como una madre como muy, muy grande, ¿no? Y hay que tomar o retomar el puesto del padre, ¿sí? A pesar de que lo que haya sido, hay que darle como un valor y un mérito al tema de la masculinidad, para poder realmente, cuando nosotros estemos en paz con nuestras figuras paternas y masculinas, vamos a poder entonces trabajar nuestra propia masculinidad, claro, ¿sí? hacia esta dirección de ser una persona más, hay una palabra que se llama nutricia, que es como padre que nutre a los hijos, ¿no? Y hay algo que me gustó mucho de este podcast, que decía que hay una imagen de Héctor, el del caballo de Troya, que agarra a su hijo antes de ir a batalla, agarra a su hijo y lo alza y le dice, le da una oración como hacia los dioses y le dice: espero que cuando crezcas tú seas mejor que yo, ¿no? Entonces muchas veces los padres incluso compiten con los hijos por ese puesto de nadie me va a ganar porque yo aquí soy el macho alfa, ¿no? Entonces creo que el constructo social de la paternidad
o esta cerecita que tenemos que darle, es saber que nuestros hijos no necesitan como crecer, desarrollarse y ser mejores incluso que nosotros. Sí. Claro. De hecho, sí es lo que hemos platicado. Platicamos algo, un poco de eso con Balam, ¿te acuerdas? Sí. Y hemos platicado también, igual así por encima sobre este tema de la paternidad. Hemos justo también hablado de las cosas que suceden en este núcleo más importante de la ciudad, que es la familia, y de que cómo esto sí obviamente afecta el desarrollo. Y creo que es un punto bien importante el que dices, Rob, de este tema de la paternidad y el que la podamos volver a colocar en su posición importante justo al lado de la maternidad, ¿no? Ni más ni menos, sino tal cual a un lado, porque creo que cada parte, cada figura aporta lo importante en el desarrollo de los seres humanos, y creo que sí se ha dejado de lado, pero también me atrevo a decir yo que nosotros en nuestra generación somos la generación que ha empezado a hablar justo de estos temas, ¿no? Donde se han puesto sobre la mesa, donde se ha empezado a abordar estos temas, donde ya hay otros proyectos parecidos a este en donde se toca de, bueno, a ver, güey, ¿qué chingados es ser hombre? ¿O qué chingados nos falta? ¿O qué chingados necesitamos para ser mejores padres o mejores hijos? Entonces, sí es bien importante lo que dices, la neta, y creo que es un buen tema para llevarse a cada uno a la cabeza y que también diga, bueno, pues sí, güey, ¿qué necesita, no? La gente que nos escucha que es padre. Ahora con platicamos el capítulo pasado de la serie de adolescencia. Digo, 100% toca el tema de la paternidad. ¿Ya lo acabaste? Ya. Y del cómo cuando no estás presente en la vida de tus hijos se pueden presentar situaciones que ni por aquí te pasaban, cabrón. Pero tu hijo ya chingó a su madre su vida por algo que ni por aquí te pasó, ¿no? Ni cuenta te diste, digo, no es culpa. No, que hasta desconoces. Exactamente, entonces sí es importante que como hombres reconozcamos esa figura de importancia y que también la sociedad lo reconozca en retribución, porque yo por ejemplo lo veo que es muy injusto y no me quiero meter en temas tan escabrosos, pero por ejemplo cuando alguien es mujer, cuando una mujer da a luz, pues se le dan tanto tiempo como para que pueda estar con su hijo, obviamente por lógicas razones, no tiene que dar pecho Sí, y todo, pero a un padre le dan creo que 3 días, güey. O sea, en el trabajo, cosa que debería, pues, yo sé que el hombre no va a dar pecho, pero pues el hombre a lo mejor, pues sí, le gustaría estar con su hijo los primeros días de vida, ¿no? Inclusive con su esposa, ¿no? Porque Claro. Ayudándola, Es exactamente. la que necesita la Y ahí es donde un poco luego a veces la sociedad no sienta en el lugar correcto la paternidad. sí, es que, o sea, por todo este tema de la revolución industrial, temas del trabajo, tema de chingarle y así, pues eso es lo que corta la paternidad, ¿sabes? Sí, o sea, claro. sí es ser buen hombre y sí, vete a trabajar y cosas así para traer comida a la casa, pero ese tema de la paternidad Sí, pero es... la creencia es compartida, ausencia. no es nada más parte de la mujer, ¿no? O sea, Pues sí debería de ser. sí, pero también es un tema, o sea, yo siento que entramos ya en un tema de que hay hombres que creen que ser hombre es nada más, ser papá es nada más proveer económicamente Sí, no hizo. y que la crianza se la lleva la mamá, pero no, definitivamente no. Mm, Por ejemplo, no. esta ausencia del padre tiene que ver mucho con el tema de las drogas, tema de las pandillas, etcétera. Porque si no recibo esta nutrición paterna de temas de lealtad, de fidelidad, temas de competencia, temas como que el padre sí llega y de pronto te da, ¿no? Por esa fuerza y ese poder que el padre carga en la relación con el hijo. Luego lo que sucede es que el padre ausente, el niño o la niña, empieza a encontrar en sus amigos o en las pandillas Una figura. Esa figura. este tema. Vamos, quitemos la figura, ¿no? El valor o las virtudes, ¿no? Entonces mi carnal que siempre está conmigo, que me dice, güey, échale ganas, vamos a darle, pero ten pinche droga o ten esto, vamos a pistear. Ahí encuentras esa, inclusive en tema de general de pandillas, ¿no? Entonces ahí es donde se ve reflejado mucho el tema de la ausencia de la paternidad, porque empiezas a escapar, ¿no?
de casa incluso, por encontrar esas virtudes, Claro. esos valores dentro de incluso tu pandilla, ¿no? Que antes se veía un poquito más, y ahorita creo que no hay tanto, pero si todavía nos vamos a las afueras, a la rotonda de San seguramente. Luis, seguramente encontramos eso, ¿no? Claro. Sí, pues sí, es bien interesante. Y digo, creo que ahí es... Otro tema. En algunos casos ahí, de hecho sí con tu visita la vez pasada quedamos de que luego sí es un muy buen tema a tocar en la paternidad. Creo que más por de lo que va este podcast, creo que es un tema súper importante que ya abordaremos y pues no sé qué más quede por agregar. Pues igual en próximas, ya si quieren se pueden deshacer de mí, pero No, pero para en un nada. futuro pues podemos tocar temas tal vez de adicciones y paternidad, ¿no? Sí, Bien, claro, luego. con muchísimo para gusto. dejarlos clavados. Con muchísimo gusto. Parte 3, espérenlo. Episodio 3. Sí, igual y luego nos metemos bien, si queremos tocar un tema de un episodio de adicciones entonces igual pues sí estaría bueno invitar no solo a uno, sino a lo mejor dos. para No, tener pues ya como que- teníamos el de elecciones. Pinche Raúl, nomás te estás haciendo pendejo, güey. De seguro te estás drogando, ¿verdad? No te creas. No, ya lo habíamos mencionado de que, huevo, va a venir Raúl, güey. Sí, estaría desapareció, güey. bueno hacerlo así como con varias personas, o sea, igual, bueno, ya Una mesa. una mesa y que platiquen como sus experiencias y que a lo mejor este es tu idea, es también tu punto de vista desde la terapia o algo así, entonces estaría bueno, digo, pero igual ya lo platicaremos y les estaremos comentando en los próximos episodios. A huevo. Sale, vale, Este, pues muchas gracias por invitarnos. Nuevamente, y- un placer que estés aquí con nosotros, Rob. La neta, de nuevo se nos fue volando la hora, pero bien cabrón. Sí, de qué verdad, pedo. se nos va volando la hora, o sea, igual, pero muchas gracias por haber Por tu venido. información, por tu güey, por información. aportar tanto al podcast, güey. Exactamente. Muchas Y gracias. igual si quieres dejar nuevamente tus datos de contacto para que si alguien está interesado en alguna de las terapias, ceremonias, pues que se puedan contactar contigo. Ok, pues me pueden encontrar como Roberto Buitrón ahí en Facebook. Y si no, está una página que se llama Latiz Conexión del Alma. Ahí también están como todo ese tema de los Latiz cursos. con doble T, ¿verdad? Latiz con doble T. Sí, con C. Latice. Latice. Conexión del Alma. Y ahí Latice, viene... Carlos. Latice. Ah. Latizaste. Pero ahí me pueden hablamos de encontrar. adicciones. Sí. Pásame el wax. Es broma. Latiz, conexión espiritual. Conexión del alma. Del alma. Súper. Ahí viene Muy todo. bien. Sí. Pues muchas gracias, hermano. Acuérdense de darle like, de suscribirse, de mandárselo a sus amigos, de subirlo a sus historias. Todo. Que Háganlo, me por lo- favor. Sí, Ay, por favor, muchas No. gracias por No. escucharnos, por oírnos, por vernos y qué más. Nada, Y pues nada. síganle. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y si no, esperamos que les guste más el siguiente. Nada, cuídense mucho. Que tengan Muchas una gracias, excelente que estén semana. bien. Nos vemos la siguiente. Bye. Bye. Gracias. Gracias, amigo.